La situación ideal es aquella en la que estás disfrutando completamente de la serie, vídeo, podcast, lo que sea, porque te interesa el mensaje tanto que es lo único que quieres saber. Quieres saber qué pasa con los protagonistas de la historia. Quieres saber si el podcast es de filosofía, cuáles eran las ideas de Platón, por ejemplo, me lo invento. Y estás tan... O sea, te absorbe tanto, digamos, el tema, el mensaje, que de una cierta forma casi te olvidas de que estás escuchando un idioma diferente al tuyo nativo, digamos. ¿Eh? Y como comentaba en el tema de que el proceso de aprendizaje de un idioma realmente es subconsciente, es porque incluso una vez hemos entendido ya que el proceso, el enfoque gramatical tradicional, de controlar todo el proceso conscientemente, de memorizar, etcétera, no funciona, incluso en esa situación sigue habiendo momentos, especialmente al principio, en el que estamos, como he comentado otras veces, estás viendo una serie o un vídeo y estás prestando atención a las palabras específicas que uno de los personajes ha utilizado, a la estructura, etcétera, ¿sí? Cosas de ese tipo. Que entonces, obviamente no es, o sea, te está ayudando porque estás viendo un vídeo, escuchando un podcast, lo que sea, y estás entendiendo lo que pasa, pero centrar tu atención en la forma en lugar del mensaje, que es lo realmente importante, te puede llevar en el largo plazo nuevamente a que cuando vas a hablar tienes que pensar todo lo que quieres decir, etcétera. Porque de una forma, sin darte cuenta, digamos, pero estás prestando atención consciente a la forma, etcétera. Entonces, y decidme si os pasa alguna vez, estáis escuchando un podcast en el idioma que queréis aprender o viendo un vídeo, etcétera, que a veces estáis prestando atención a las palabras específicas o incluso leyendo, ¿sí? Bueno, especialmente leyendo quizás, porque veis todas las palabras, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el enfoque ideal o la situación ideal, y ahora hablo en cómo llegar allí, la situación ideal es aquella en la que estás disfrutando completamente de la serie, vídeo, podcast, lo que sea, porque te interesa el mensaje tanto que es lo único que quieres saber. Quieres saber qué pasa con los protagonistas de la historia. Quieres saber si el podcast es de filosofía, cuáles eran las ideas de Platón, por ejemplo, me lo invento. Y estás tan... O sea, te absorbe tanto, digamos, el tema, el mensaje, que de una cierta forma casi te olvidas de que estás escuchando un idioma diferente al tuyo nativo, digamos. ¿Eh? Escribidme también si os pasa eso, que hay situaciones en las que estás simplemente disfrutando de un recurso porque te interesa mucho el tema y casi como que te olvidas de que estás escuchando un idioma diferente. Así que hay ratos en los que estás tan metido, tan concentrado en entender lo que pasa, que un rato más tarde te das cuenta de, o sea, como estaba escuchando eso en X idioma, el que fuese, y no me he dado cuenta. Es como que he dejado de pensar, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es la situación ideal para mí. Entonces, por poner ejemplo personal que ya he comentado alguna que otra vez, que incluso cuando empecé ya con mi proyecto, después de leer los libros de Crash, etcétera, de hacer las formaciones y tal, y que estaba completamente convencido ya de que esta era la forma de aprender idiomas, recuerdo que pues me ponía a ver una serie. Me pasaba con la serie, sobre todo, me acuerdo, pero con cualquier vídeo, podcast, etcétera. ¿Sí? Vale todo. Recuerdo que aunque estaba viendo la serie y el mensaje era lo más importante, pero todavía, como decía antes, prestaba atención a las palabras específicas, como qué ha dicho, qué expresión ha utilizado, o como mi atención consciente intentando descifrar las palabras o intentando recordarlas muchas veces para después utilizarlas tú, que
que es algo que yo creo que, como todo, es una consecuencia del método gramatical tradicional, ¿no? Y que nos lleva a que incluso cuando estamos viendo un vídeo, incluso cuando entendemos todo perfectamente y nos está ayudando, pero como tenemos esa obsesión de querer recordarlo todo conscientemente para ser capaz de utilizarlo después, lo entiendo, ¿sí? Pero nuevamente no funciona así. Entiendo que lo quieres aprender cuanto antes para después ser capaz de utilizarlo tú en situaciones de la vida real, ¿no? Pero nuevamente no funciona así. O sea, no funciona em, aprendiendo las palabras, frases de forma consciente, sino que cuando disfrutas de un vídeo, recurso que sea, y entiendes el mensaje, estás adquiriendo el idioma de forma subconsciente. Y en lo que se refiere a palabras o frases, necesitas escucharlas muchas veces en contexto hasta que realmente las hayas adquirido sin darte cuenta, nuevamente, de forma subconsciente, que es lo más importante. Y, y también interesante que es que no, o sea, que no hay forma de saber si esta palabra o frase específica necesito escucharla 30 veces y esta 50. ¿Eh? O sea, lo de siempre, es un proceso que no controlas en ese sentido, a eso me refiero, ¿no? Sino que cuando tú entiendes el mensaje, el cerebro está funcionando, ¿sí? Estás aprendiendo el idioma. Entonces, sí, estás aprendiendo el idioma. Entonces, tenemos esa obsesión de controlar todo conscientemente, como de intentar recordar esta palabra para así después la puedo utilizar yo. O como dentro de tu mente decir, vale, ya he aprendido palabras nuevas, ¿no? Como un poco intentando medir el progreso, ¿vale? No sé si me explico. Que me pasa a mí incluso, como decía, constantemente. Y ahora voy a lo que me refería, a lo que hago yo para intentar salir de ese momento, de esa situación, ¿no? Entonces, como comentaba, es algo que me ayuda mucho a mí, pero que es un poco abstracto lo que he comentado, espero que se haya entendido, ¿no? Pero luego también hay que saber diferenciar, digamos que es algo que creo que ya he comentado en alguna ocasión, que si yo empiezo a ver una serie en alemán ahora mismo, por ejemplo, que es uno de los idiomas que estoy aprendiendo, pero que mi nivel es mucho más bajo que en estos como portugués, italiano, etcétera. De hecho, en alemán no puedo hablar todavía. Si veo una serie en alemán, no me voy a enterar de lo que está pasando, porque mi nivel no está ahí todavía. Entonces, yo creo que como resultado automático voy a prestar más atención a las palabras para intentar ver qué reconozco e intentar centrarme un poco en la historia, ¿no? Pero estoy asumiendo que son casos en los que ya entiendes de qué va la historia, el podcast, el vídeo, lo que sea, que incluso ahí tenemos la tendencia a prestar atención a las palabras, etcétera. Nuevamente, supongo que hay una parte de nosotros adultos de que nos gusta todo controlar conscientemente, pero también hay una parte muy grande, yo creo que es la consecuencia natural de haber haber recibido clases de gramática de la forma tradicional y centrar nuestra atención en la forma, en las palabras específicas, en las terminaciones verbales, conjugaciones, etcétera. Es decir, en el lenguaje en lugar del mensaje, que es lo más importante. Pues como consecuencia de ello, digamos que nuestra, nuestra reacción automática es esa, de intentar controlar las partes del idioma, etcétera, ¿no? Pero en mi experiencia, que a mí también me pasaba, y me pasa una vez todavía, pero mucho menos, aprendes a relajarte más y a olvidarte de esa forma tradicional, digamos, de aprender los idiomas, que no te lleva a ninguna parte, por supuesto, pero que te fuerza un poco a pensar en la forma casi sin darte cuenta, es casi automático, ¿no? Porque lo tenemos tan metido, ¿no? Pero como decía, ahora, o sea, en idiomas como inglés, portugués, italiano, etcétera, prácticamente no me pasa nunca. O sea, estoy viendo la serie y como entiendo perfectamente, no estoy prestando atención en si el personaje ha dicho esto o aquello para intentar recordarlo y después utilizarlo yo. No, yo sé que necesito escuchar esas cosas varias veces o muchas veces en contexto
para ser capaz de después utilizarlas yo de forma natural más adelante, ¿vale? Y sé que ese momento va a llegar y sobre todo que no lo puedo controlar. A eso es a lo que me refiero, que no hay una forma de decir, pues hago este truco o esta estrategia y así me puedo comunicar así o asá. No, sino que es un proceso que va a llegar, yo sé que va a llegar y entonces no tengo ese problema, ¿sabes? No tengo esa obsesión de quiero utilizar esta palabra, pues voy a prestar atención a ver si la recuerdo, porque eso te lleva a memorizar o aprender las cosas conscientemente que tarde o temprano se te va a olvidar, como pasaba, como digo siempre, con las clases del colegio, instituto, etcétera, que te aprendías cosas de memoria para soltarlas en el examen y una semana después ya no te acordabas ni de tu nombre casi. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.